Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en una nueva emisión de su programa Criterios para seguir abordando esos temas tan importantes, esos temas tan interés que nos hacen crecer como país. Recuerde que si usted no puede vernos a través de las pantallas de Canal 8, también puede sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio o también a través de nuestra página de YouTube. Como siempre aquí en Criterios tocamos un tema diferente cada vez, ya sea en el ámbito político, en el ámbito académico, cultural, ámbito ecológico, y en esta ocasión queremos dedicársela a la parte artística, esa parte que nos hace crecer. Si ustedes recuerdan, hace algunas semanas estuvimos hablando sobre el arte de actuar, qué es lo que se necesita, cuáles son esas aptitudes. Y nosotros queremos seguir apoyando el talento nacional también. Y para ello nosotros vamos a platicar sobre cómo el arte, cómo el hecho de hacer teatro, el hecho de actuar, puede influir en el desarrollo de nuestro país. Y para ello nosotros nada más y nada menos contamos que con los actores René Lobo y Omar Renderos. Omar, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias, mire de nuevo acá en ese gustado programa, gracias. Encantado. René Lobo, encantado de tenerlo por acá. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues es un gusto estar con su audiencia en este programa tan atractivo, gracias de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Y sabemos que en esta ocasión vienen acá también para poder dialogar y hablarnos de una obra sumamente importante y exitosa que actualmente van a estar actuando, pero antes de eso queremos comentarle a la audiencia sobre cuál ha sido la trayectoria de estos dos grandes actores. Omar, cuéntenos cómo es que inicia esta experiencia en el teatro para nuestra audiencia. Bueno, inicié en 1993 en la Universidad Tecnológica con un taller de iniciación actoral. Luego pasé 10 años a un grupo de teatro independiente y luego pasé a formarme a otro grupo de teatro con quien hice 6 años de preparación actoral y poco a poco en todo este tiempo he ido profesionalizándome a partir de talleres de teatro a nivel internacional, participando en diferentes producciones nacionales con diferentes directores, compañeros y bueno, ese ha sido prácticamente el proceso por donde he ido cruzando mi trayectoria. He tenido la posibilidad también de ser gestor cultural y eso me ha permitido pues intercambiar experiencias a nivel internacional con otros directores donde me han venido a dirigir, donde han venido a formarme y eso pues ha ido consolidando mi carrera actoral. Interesante saberlo, cómo es que con un curso esto puede iniciar y cómo eso se va convirtiendo en una pasión precisamente. Para lo cual a René Lobo también quisiera preguntarle cómo el arte, cómo la actuación se convierte en amor, cómo se convierte en pasión, cómo nace. Pues es un misterio, la verdad. Uno después de 30 o más años de estar haciendo teatro, yo no logro encontrar la respuesta, siempre llego a la misma conclusión. ¿Por qué uno actúa? Para mí sigue siendo un misterio. Como misteriosa fue la manera como me cautivó seguramente el deseo de actuar. Yo nunca había visto teatro y con mi familia emigramos a Costa Rica en los años 80 por la guerra. Y viviendo allá terminé el colegio y vi por primera vez teatro. Y cuando lo vi ocurrió precisamente
el misterio que me absorbió, me permeó por completo, y como justo recién había terminado el colegio, sí, al ver este grupo, que casualmente era un grupo que había llegado a Costa Rica de Holanda, con una obra basada en un día en la vida de Manlio Argueta, e inmediatamente después de este grupo holandés se presentó un grupo de jóvenes salvadoreños dirigidos por un colega y amigo y hermano mío, migueleño, Juan Ramón Galeas. Entonces, al ver yo las dos presentaciones, inmediatamente tomé la decisión de incorporarme al aprendizaje teatral, y eso me sirvió como vínculo, como portillo, para ingresar a la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Costa Rica en la ciudad de Heredia. Eso fue en 1984. No sé cuántos años han pasado, pero ya son bastantes. Y sigue siendo un misterio. ¿Por qué uno actúa? La verdad, yo no lo puedo explicar. Es una pasión, es un deseo, es una voluntad, es una decisión, es un placer actuar, es una necesidad existencial. Si uno no actúa o no, en mi caso que me gusta actuar y dirigir, si yo no actúo o dirijo, siento que me enfermo, como que la vida no va por donde yo quisiera que fuera, y entra uno en unas crisis terribles que son simplemente existenciales. Me recuerda a una frase, esto es de una película, que mencionaba: uno necesita seguir peleando, porque si el guerrero no tiene batallas, deja de ser guerrero, pierde Correcto. Su naturaleza. Es un poco eso. ¿Es por ahí lo que nos está comentando? Sí, es como un futbolista, porque Messi juega fútbol, no se sabe. Claro, hay quienes afirman que uno nace con eso. Yo no niego ni una ni otra explicación, sí, ¿verdad? Ahora sí que probablemente tiene mucho que ver la niñez, la adolescencia, la pubertad, la juventud, porque todas esas cosas lo van formando a uno. La memoria es fundamental. Es decir, cuando yo entendí el teatro, ya más teórica, sí, y ampliamente, me recordé de mi infancia, cuando yo fui apóstol, monaguillo, participaba en todos los actos cívicos de la escuela, bailé danza folclórica, fue viejo de agosto en las fiestas patronales de mi pueblo. O sea, todas esas cosas son las que al final uno termina como reuniendo para entender por qué hoy yo hago esto, ¿verdad? En realidad. Sí, claro. Omar Renderos, fíjese la pasión con la que habla René. Nace también la curiosidad de cuando uno entra en el teatro, cuando uno descubre que tiene vocación, cuando uno descubre que tiene pasión por lo que hace. Entiendo que también en cada actuación descubre algo sobre uno mismo, sobre sí mismo. ¿Qué es lo que Omar Renderos va descubriendo sobre su naturaleza o sobre su humanidad cuando entra en la actuación? Bueno, creo que primero se van reafirmando cosas esenciales, cosas de la condición humana en la que salís de un proceso donde te seguís cuestionando mucho más, o encontrás cierto camino de verdad donde vos decís: estoy en el timón que quiero manejar. Y la actuación prácticamente en lo personal me deja ese camino, ¿verdad? Donde yo puedo entrar a reflexionar, a confrontarme sobre mis propios actos y de una forma más consciente. Cada vez más uno va adentrándose a encontrarse con esos caminos donde el cuestionamiento, ¿verdad?, interno sobre el acontecer personal, el acontecer social, cultural, se permea
en uno, y eso pues es muy, muy agradable porque lo hace estar vivo a uno, estar en la acción, estar en el aquí, en el ahora, y la actuación es eso. Entonces me gusta porque me mantiene vivo realmente, y creo que por ahí es donde puedo navegar perfectamente desde la actuación. ¿Siente que el teatro nos permite ser mejores personas también? Totalmente. Yo creo que por lo menos ser personas más sensibles a nuestro acontecer, a nuestra historia, a nuestra memoria, como le digo, a confrontarnos y a desestructurarnos, ¿verdad?, en paradigmas que tenemos ya quizás pues inquestados entre nosotros, y que en la desestructuración de eso pues nacen nuevas formas de ver la vida, claro, y de enfrentarla. Ok, ahora me encantaría saber cómo se ha estructurado esta gran obra que ustedes están presentando y cómo nace esa inspiración. Claro, no sin antes irnos a una pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En esta ocasión continuamos con esa idea de hacer teatro, eso que nos hace crecer, eso que en El Salvador habíamos hablado en ocasiones pasadas, que no se le terminaba de dar esa importancia que debía de tener, así como en otros países, que incluso es fundamental para nuestra educación, el hecho de hacer teatro, de hacer arte. Y en esta circunstancia entiendo que han hecho algo precioso, algo hermoso, como lo es esta obra de teatro, a la que nosotros denominamos como Después, otra vez, la noche. A ver, ¿de qué trata y cómo nace la inspiración para hacer esta obra? René Lobo. Sí, bueno, es una propuesta teatral que el origen vino previo acuerdo entre Omar, el escritor y director de la obra, que vive en Cali, Colombia, Diego Fernando Montoya, y yo, de conversar y haber decidido que el tema, por ser una propuesta teatral que iba a ser abordada desde la óptica de dos países, de tres cabezas y dos países, quizás el tema que más enganchaba y nos inspiraba y nos seducía, y además de eso era importante tratar en este espectáculo, era el tema de Monseñor Romero. Entonces, una vez coincidimos en que el tema iba a ser Monseñor Romero, el asesinato de Monseñor Romero, fue que se comenzó a pensar, digamos, que a partir de la bala que asesinó a Monseñor Romero íbamos a generar nosotros todo un proceso de investigación. Entonces es un espectáculo que alrededor del asesinato de Monseñor Romero y del recorrido que hace la bala, una vez se produce el impacto sordo del disparo, y todo el trayecto que recorre, que son 38 metros de distancia entre el impacto de la bala y el corazón de Monseñor Romero,
en esas milésimas de segundo, nosotros íbamos a tratar de construir el universo de Monseñor Romero, el pensamiento de Monseñor Romero y el legado y la importancia de entender el fenómeno Monseñor Romero. Entonces, es un espectáculo que dura 55 minutos, pero que posiblemente dentro de la ficción nosotros intentamos que todo el espectáculo transcurra en esa trayectoria de la bala. Imagínense de qué manera se va adaptando la idea de que de cómo especificarlo, que en esos 38 metros que recorre la bala, cómo ejecutar algo tan impresionante. Y algo que también llama la atención es, alguien se podrá decir, mire, pero ¿por qué no le ponen a la obra el asesinato de Monseñor Romero? ¿De dónde nace la inspiración, Omar Renderos, para ponerle este nombre? Después, otra vez, La Noche. Creo que primero no queríamos hacer una obra autobiográfica ni anecdótica, porque de esa ya hay, hablar de Monseñor Romero, hay muchos libros, hay películas, etcétera. Entonces no nos interesó en absoluto surcar ese camino. Es una metáfora prácticamente toda la propuesta y en la obra se va dando y se va revelando por qué el nombre de la obra. Creo que son precisamente las fragmentaciones de la memoria también que te van dictando, la memoria histórica que te van dictando los nombres, ¿no? En el sentido del por qué, por qué el nombre de la obra. Después, otra vez, y La Noche es como también una propuesta también de eterno retorno, ¿no? De que siempre estamos retornando al inicio y luego al inicio, al final, y estamos en ese círculo. Entonces creo que la propuesta, que exactamente ese instante del cual habla aquí René y que está planteado 38 metros, en ese instante, en ese momento, es que está prácticamente condensada la síntesis del porqué después otra vez La Noche. Creo que son signos claros, son momentos claves, signos claros por donde van colocados los acontecimientos, los sucesos que marca el asesinato de Monseñor Romero. Entonces es por eso es que está de alguna manera ese universo, del nombre y el... Ok, René Lobo, ¿hay algún mensaje antes de mencionar como, mire, esto lo hacemos también para preservar la memoria histórica de El Salvador? ¿Hay un mensaje adicional, suponiendo que ese sea el mensaje también, en el que ustedes quieran transmitirlo a través de esta obra? Yo creo que más que un mensaje es un interés de retomar el pensamiento de Romero, de ubicarlo en su universo más humano, más real y más concreto. Sí, Monseñor Romero, cuando desarrolló toda su práctica desde la iglesia, acompañando y convirtiéndose en la voz de los sin voz, la voz del pueblo salvadoreño, en medio de circunstancias muy complejas, casi que fue el inicio de la guerra. Con el asesinato de Monseñor Romero se radicaliza más la sociedad, el país, el conflicto entra en un nivel de crisis mucho mayor. Entonces, cuando Monseñor Romero acompaña y se convierte en el profeta del pueblo salvadoreño, él nunca pensó probablemente que iba a convertirse en santo, ni que el Vaticano, la Iglesia lo iban a convertir en santo. Yo supongo que, bueno, creo que todo el mundo sabe que no era quizás su propósito, pues. Entonces, su interés era acompañar y tratar de colocar el pueblo, según él lo entendía, el pueblo, en el corazón de Dios, o viceversa, que el corazón de Dios viviera en el pueblo. Entonces, con ese pensamiento, Monseñor Romero tiene una vigencia universal, ¿verdad?
trasciende el conflicto, trasciende la nacionalidad, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Entonces se convierte en un símbolo mundial, universal, de una persona que defiende los valores más sagrados del individuo, del ser humano, y por eso lo matan. Entonces, yo creo que es más que un mensaje, es el interés de colocar la reflexión alrededor de estos valores, y específicamente el de Monseñor Romero, el que nos empujó a nosotros a abordar esta temática, ¿verdad? Que es muy compleja, porque es un tema, probablemente la mayoría de personas que vengan a ver la obra saben tanto o más de Romero que nosotros mismos incluso, porque ¿quién no sabe quién fue Monseñor Romero? ¿Quién es el santo San Romero, no? Entonces era un poco peligroso y delicado, porque nos estábamos metiendo a un tema donde hay sobrada información, sobradas investigaciones, sendos libros sobre su vida, su obra, etc. Y nosotros lo que queríamos era reducir lo más posible al momento de su asesinato y su nivel de humanidad, lo más amplia y profundamente, para crear una metáfora que nos haga reflexionar y voltear la mirada nuevamente a su legado, a su herencia y a su significado. Ok. Omar Renderos. Menciona René que esto trasciende nacionalidades, trasciende fronteras. Me comentaban ustedes que esto nace también con una llamada o con la comunicación que ustedes tenían con una persona que está en Cali, Colombia. Entiendo que él también conoce parte de cómo sucedió la historia de Monseñor Romero. Y hablando de que trasciende fronteras, él desde el principio estuvo de acuerdo en hacer una obra que también tratara sobre este acontecimiento. Sí, es que, a ver, vamos a decir que probablemente Monseñor Romero es el salvadoreño más universal, definitivamente. Diego Fernando Montoya es un gran director, heredero de uno de los grandes investigadores del teatro colombiano, de Enrique Buenaventura, de Cali, Colombia. Conoce a René en un festival en Londres, se hacen amigos y René lo invita nuevamente a un festival que realiza, también organizado y coproducido por Iberescena, y ahí nace también ya más la simpatía de ver cómo me conoce a mí, y bueno, en este tiempo, pues como bien lo planteaba René, nos encontramos, platicamos y dijimos, bueno, mira, podemos hacer algo contigo, nos interesa investigar algún tema interesante, ¿qué propones? ¿Qué nos proponen? Y efectivamente, él cuando vino a El Salvador, y además por su amplio conocimiento, es una persona súper enamorada del tema de Monseñor Romero, porque también hay coincidencias históricas y de pareceres en Colombia. Pues a él le interesó mucho hablar sobre Monseñor Romero desde una figura y desde una imagen bien potente que él vio, que fue cuando fue en el funeral de Monseñor Romero y en la matanza que hubo en la Plaza Gerardo Barrios, donde quedaron regados un montón de zapatos. Entonces esa imagen es una imagen que le ha dado vuelta al mundo y que ha quedado muy impregnada en la memoria de todos. Es prácticamente el leitmotiv por donde él nos introduce al tema. Y a partir de ahí pues se fue generando y fue hilándose toda la demás historia que ya le da cuerpo y contenido a la obra, ¿no? Así que sí. Bueno, sigamos ampliando sobre esta importante obra, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que si usted no alcanza a vernos a través de las pantallas de Canal 8, también puede seguirnos a través de la página de Facebook como Mix de Medio y también puede sintonizarnos a través de nuestra página de YouTube. Continuamos conversando sobre la obra Después, otra vez, la noche, que desde luego trata sobre cómo fueron esos instantes finales de Monseñor Romero, y también cómo se desarrolla la historia en esos 38 metros que recorre la bala hasta su corazón. Pero también alguien se puede preguntar, mire, ¿qué tan difícil es personificar a una de estas figuras tan emblemáticas? René Lobo, ¿fue un reto? ¿Fue difícil? ¿Qué es lo que se siente? Sí, no, lo que pasa es que tenemos que ser nosotros muy honestos en eso. La versión que nosotros hemos construido tiene puntos de partida con intereses muy específicos, ¿verdad? Diego Fernando Montoya es un hombre del teatro en Colombia que corresponde también a una trayectoria de desarrollo teatral colombiano muy particular, porque Colombia, a diferencia de otras experiencias en América Latina y en la misma Europa, desde los años 80 comenzó a discutir los lenguajes teatrales de manera muy propia. Entonces Diego Fernando hereda también esa tradición teatral. Y coincide muchísimo su concepción teatral con visiones teatrales que tenemos también nosotros. En mi caso particular, quizá cuando nos conocimos en un festival de teatro en Londres, la razón por la que mantuvimos la amistad fue quizás por esos mismos criterios y por esa mirada sobre el teatro mismo. Igual Omar, hay muchas coincidencias entre los tres, y entonces el abordaje que nosotros hemos hecho de esta propuesta teatral, que gira en torno al asesinato de Monseñor Romero, su pensamiento y su legado, reúne una estética y un tratamiento dramatúrgico y poético, donde nosotros no estamos precisamente representando al personaje Monseñor Romero, o en este caso representando directamente al personaje del asesino de Monseñor Romero, sino que la construcción del texto que hizo Diego Fernando es más como reunir ecos, reunir voces y hacer como una acción más convocante de los espíritus y de los caracteres que protagonizan la historia, que son Monseñor Romero y el asesino. Entonces nosotros somos una especie de medium o de actores. O sea, Omar nunca deja de ser Omar, yo nunca dejo de ser yo, pero al mismo tiempo permeamos la voz de Romero, la voz del asesino, el conflicto de la situación, el conflicto de la historia, y desarrollamos esos vínculos y producimos signos y un nivel de simbolismo que hace que en esos 55 minutos aparezca el asesinato en el altar, la masacre y la estampida en la plaza, y luego
aparece un elemento mítico muy importante porque jugamos con la metáfora y con la idea de que Monseñor Romero no puede dar un paso aunque esté muerto. Además es un sujeto que no lo dejan morir, porque Monseñor Romero no puede morir, sigue vivo en el corazón del pueblo y en el corazón de Dios y en el pueblo salvadoreño. Entonces, pero además de eso, Monseñor Romero es un sujeto que no puede dar un paso adelante si no es seguido por su sombra, y la sombra es el asesino que le disparó. Entonces, tanto Monseñor Romero no puede morir porque no lo deja morir el pueblo, no lo deja morir la historia, no lo deja morir su legado, y el asesino tampoco puede morir porque está condenado a seguir sufriendo y discutiendo y resolviendo la angustia de haber sido utilizado, de haber sido un pelele, de haber sido el asesino de Monseñor Romero, una figura inmortal. Fíjense, no puedo explicar de qué manera acabo de conectar con todo lo que me ha estado comentando René. Tengo un mar de emociones y quisiera saber de parte de Omar Renderos también si... Ahorita, fíjese que nada más me lo está contando, o sea, yo todavía no he tenido el placer de ver la obra y eso significa que en efecto la voy a ver. Pero sí me encantaría saber si la idea es despertar en la audiencia ese mar de emociones y que la audiencia se adentre y que se imagine cómo puede estar en ese contexto. Sí, la verdad que es parte también de esa atmósfera. Creo que hacer una regresión al acontecimiento sobre el asesinato de Monseñor es también regresar a nosotros mismos, ¿verdad? Porque desde ese punto también nos repensamos y hacemos una resignificación de todo lo que sucedió y de lo que ha transcurrido a partir de esa ruptura, ¿verdad?, histórica, donde él obviamente se coloca como un profeta, no porque él, como bien lo planteamos nosotros, en ningún momento consideramos que él hizo toda esta labor de pastoral, ¿verdad?, para poderse elevar a ser un santo. Él nunca se lo imaginó, ni nada. No era el objetivo de él. Él pregonaba la paz y la justicia social. Pregonaba que un país realmente donde el diálogo existiera, ¿no?, y que sería sobre ante todo la dignidad humana. Eso no fue entendido y sucedió pues lo que ya sabemos. Entonces creo que eso lo venimos cargando también nosotros como una procesión, la venimos cargando también a cuestas. Parecido prácticamente también todos los acontecimientos que son dolorosos y que quebrantan la memoria de un pueblo. Son sujetos, ¿verdad?, a ese cargamento, ¿no? O sea, recordémonos también del acontecimiento de 1932 con la masacre que hubo, ¿verdad?, donde Roque Dalton Cabal lo plantea, nacimos medio muertos desde 1932. Entonces, imagínate, vamos retrocediendo para atrás, también ahí hay que escudriñar sobre la memoria. Y en este caso, pues la gente también saldrá haciendo sus propias lecturas y sus propios símbolos, y de eso también se trata la propuesta. Y la gente cuando la ve, y ustedes también al estar en esos papeles, son capaces de sentir tristeza, son capaces de sentir ira. ¿Qué es lo que experimentan? Son un mar de emociones, transitamos por diferentes estados de ánimo, por diferentes emociones, sentimientos, que también a nosotros como actores nos confrontan. Si realmente bien lo planteamos, la propuesta dramatúrgica que está es un distanciamiento que proponen que quienes estamos ahí presentes somos los actores, nada más prestando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra razón hacia una voz, ¿verdad?, que es este caso la voz de Monseñor Romero y la voz del asesino, ¿verdad?, encontrados en un camino
donde se plantea un peregrinaje de ambos, donde la historia los coloca para siempre en esa vía, ¿no? de irse cargando mutuamente. Uno no puede existir sin el otro. No puede existir uno sin el otro, entonces... porque ninguno puede pasar, o sea, no. yo creo que se puede escuchar un poco feo de mi parte, pero ninguno puede pasar a la historia sin el otro. No, claro, por supuesto, porque si no, no hubiese sido el acontecimiento, ¿verdad? Quién lo provocó, quién lo ejecutó, y es una condición, pues, tácita dentro de la obra. Y obviamente toda esa experimentación de las emociones, obviamente, pues que como salvadoreños también que somos parte también de esa historia, pues nosotros como actores obviamente nos permeamos. El público también hará sus propias descodificaciones emocionales. Ok, pero y solo para terminar de aclarar y para cerrar este segmento, ¿ya se presentó al público o está por presentarse? No, ya se presentó, hemos estado desde el 5 de agosto presentándonos, y cada noche que nos hemos presentado han sido reacciones múltiples, reacciones donde la gente hace sus lecturas, porque la obra también tiene una belleza en un circuito de signos, ¿verdad? Donde también dan la lectura del porqué y la justificación de lo que está pasando ahí. Entonces sí, obviamente hay gente que ha salido muy consternada, gente que también ha salido muy dolida, gente llorando, es decir, afloran los sentimientos, aflora la memoria, y hay gente también, sí, como le digo, saldrá con una postura más neutral o verdad, o distante, digamos, al tema. Desde luego. Sí. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros, y cabe recordarle que si usted quiere promocionar sus productos, sus servicios o su marca a través de nuestro medio, puede escribirnos a nuestra página de Facebook de Mix de Medio y será un verdadero placer hacer negocio con usted. Continuamos analizando la obra, después otra vez la noche. Alguien se podrá preguntar también qué es lo que se va sintiendo. Ok, en el momento de estar actuando es una cosa, pero cuando leen por primera vez el guión, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que uno se puede imaginar con cada fragmento? René Lobo, ¿qué fue lo que...? Siempre hay una relación. Siempre que uno lee un texto, hay como una doble lectura. La primera vez que uno lee un texto, al mismo tiempo hay una doble lectura, que es lo que uno va construyendo en las primeras impresiones. Sí. O sea, se va armando y tejiendo un campo asociativo, ¿verdad? Pero a la vez van apareciendo muchas dudas. Y al final la actuación es un ejercicio que consiste en volver físicamente demostrable y realizable aquello que se supone está ocurriendo y sucediendo en un contexto determinado. Entonces, en la medida la actuación se encarga de ejecutar y hacer realizable eso que se supone está pasando, entonces
comienza a hacerse efectiva, digamos, el ejercicio o el arte de la actuación. Entonces sí, es una relación muy, muy estimulante, porque el texto puede ser una guía, ¿verdad? Puede ser un pretexto, o puede ser también un obstáculo a veces, ¿verdad? Se presenta de diferentes formas. Lo importante es que la actuación sabe que tiene que darle verosimilitud, coherencia, sentido, y sobre todo fundamento a eso que se dice o que se habla, que sería en todo caso el argumento, ¿verdad? Entonces, el fundamento físico y emocional que la actuación instala en el espacio, en el escenario, es lo que hace que el cuerpo adquiera un valor genuino, propio, con carácter y con un sentido de la verdad que responde a ese grado de fuerza con que la actuación lo demuestra y lo instala, ¿verdad? Desde luego. Omar Renderos, sabemos que tiene décadas en el arte de la actuación y entendemos que también cada personaje, cada papel representa un reto en sí mismo. ¿Cómo fue para Omar Renderos, en este caso, leer el guión e intentar adaptarse al personaje? ¿Qué tan difícil fue? Bueno, fue muy interesante porque fue un proceso que me redescubrió en otros circuitos de la imaginación, del sentimiento, del cuerpo, de la razón, de todo el aparataje creativo. Esta obra nace a partir también de muchas improvisaciones que tanto René y yo hicimos previo a que el director escribiera el guión. Sí. O sea, esta obra nace a partir de que nos sentamos unas bases, unas premisas alrededor del tema y bueno, tuvimos que meses atrás que viniera el director ya a hacer la puesta en escena. Nosotros con René en la Galera Teatro, que es donde nace la obra, nos ensayábamos, nos metíamos a improvisar sobre objetos, sobre premisas, sobre frases, sobre algo que nos llevara por cierta hipótesis a desarrollar, a ensayar, buscar el ensayo, permearlo. Y eso nosotros se lo mandábamos al director para que lo analizara. Y efectivamente, a su regreso, lo que él hizo fue vaciar escrituralmente lo que nosotros a nivel del cuerpo, de la emoción, le habíamos propuesto. Entonces, todo ese proceso de cúmulo, todo ese proceso de almacenaje, toda esa experiencia, ¿qué me deja a mí? Realmente un proceso totalmente integral, un proceso donde la conciliación entre el cuerpo, entre la relación del espacio, entre el instalar un ritual dentro de la escena, una relación entre los dos actores que además no jugamos, como bien lo dice René, porque eso tenemos que aclararlo, no jugamos directamente el personaje así de Monseñor Romero tan digamos naturalmente, no, somos una especie de medium, como bien lo dicen, donde sí le damos una categoría de valor a la voz de los dos personajes. Ok, perfecto. Bueno, sigamos ampliando luego de nuestra pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Y ya que hablamos de esta gran obra, de la importancia histórica que tiene esta obra también, después, otra vez, me encantaría que ustedes nos comentaran dónde nosotros, las y los salvadoreños, podemos ir a disfrutar de esta gran obra, qué días y a qué horas. René Lobo, por favor. Sí, la obra va a estar en temporada a partir de este próximo fin de semana hasta el domingo 25 de septiembre. La estamos presentando en la Galera Teatro, que está ubicada en la esquina del Boulevard de los Héroes y la calle que baja de las Tres Torres. Sí. Ahí hay un condominio que se llama Condominio 2000. Adentro del Condominio 2000 está la Galera Teatro. Vamos a estar presentándola los próximos 5 fines de semana. De este fin de semana que viene, que es el último de agosto, hasta el domingo 25 de septiembre. Y los horarios de las funciones son los viernes y los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. El precio de la entrada es de boleto general, cuesta $8 y boleto para estudiante con carnet vigente cuesta $6. Ok, ahí está la invitación y yo creo que es algo que fácilmente se puede pagar para poder ir a deleitarse con esta gran obra. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa y no queremos despedirnos sin antes agradecerles por haber aceptado nuestra invitación y habernos comentado sobre esta gran obra. Omar, encantado. Encantado, gracias por ese lindo espacio, con mucho criterio. Desde luego, como siempre. René Lobo, encantado de haberlo tenido por acá. No, el gusto es nuestro y muchísimas gracias y ojalá que su audiencia nos venga a ver el espectáculo. Muchísimas gracias, de verdad. Desde luego, y así será. Y ahí está la más cordial invitación para que ustedes vayan a ver esta gran obra, después otra vez la noche. Y también recuerde, como siempre, que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.